Y bueno, yo le aprecio mucho al fiscal general de la República, el doctor Alejandro Gertz Manero, que me haya aceptado esta entrevista. Alejandro, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, a tus órdenes, con mucho gusto. A ver, hoy el tema, bueno, ha sido el tema en estos días, el general Cienfuegos, que la fiscalía fue nada más una puerta giratoria para rescatar al general Cienfuegos de la Corte de Nueva York y que se fuera a su casa exculpado. ¿Quién dice eso? Pues tú lo has leído, incluso tus críticos. No, pero toda una serie de críticos, pero fíjate que a esos críticos, curiosamente, se les olvidó criticar que a pesar de que tenemos un tratado y una convención de trabajo mutuo y de colaboración entre México y los Estados Unidos, durante 8 años, Joaquín, llevaron en secreto, sin hacer ningún tipo de colaboración de ninguna naturaleza, un caso que ya en esta administración lo continuaron en secreto hasta que detuvieron a este individuo en Los Ángeles. Es decir, llevaron un caso de esa naturaleza con quienes estamos todos los días trabajando de una manera coordinada en defensa de los intereses de los dos países, en secreto. Nosotros nunca hemos llevado en secreto asuntos en donde estén involucrados personas de su gobierno. Nosotros no hemos hecho una investigación secreta de Rápido y Furioso. Entonces, se lanzan a hacer una investigación secreta, detienen a este individuo, le envían primero al gobierno un documento que el gobierno ya publicó, donde lo acusan de toda clase de delitos, y luego le mandan a la fiscalía un documento semejante acusándolo, y luego van ante un juez y retiran los cargos. Y le dicen, el señor se va en libertad. Y una vez que retiran los cargos y que nos dejan todo un expediente con pruebas que ellos mismos ya descalificaron, ahora resulta que sus incondicionales salen a decir que nosotros tenemos la culpa de una investigación que llevaron ellos en secreto en contra de los convenios que tenemos durante 8 años, y luego ellos mismos desestimaron sus propias acusaciones. ¿Cómo lo ves? Sí, ¿me quieres decir que esta investigación empezó en 2013, cuando el general Cienfuegos era secretario de la Defensa Nacional? Así es. Ellos comenzaron en 2013 y 2014 y 2015 y 2016 y 2017 y 2018. Y luego dicen que comenzaron investigando a unos narcomenudistas ahí en Las Vegas. Y que en esa investigación encontraron a 2 zampones que se hablaban entre ellos y decían que conocían al secretario de la Defensa, y daban unas explicaciones verdaderamente que si yo se las llevo a un juez me las va a aventar en la cara. ¿Por qué? Porque ni coincidía con sus características, ni coincidía con las ocasiones donde él estaba, ni nunca jamás hablaron con él, ni no hay ninguna investigación que lo haya vinculado de ninguna manera. Y luego esos 2, que eran 2 delincuentes, pero de a veras, los matan. Entonces, esas son las pruebas fundamentales con las que llevan el juicio, con las que hacen la acusación, y que luego las retiran. Entonces, ¿vamos a declarar a unos señores ya muertos? Entonces, sus incondicionales aquí salen a rasgarse las vestiduras, no por todos esos abusos que te estoy diciendo, sino porque no obedecemos meter a la cárcel a un señor al que ni ellos mismos le quisieron imputar los delitos. Ay, Joaquín, yo he visto cosas, pero como esta, son pocas, ¿eh? Doctor Gertz Manero, dijo el presidente que el Departamento de Justicia, que se sentía decepcionado de que la Fiscalía hubiera liberado al general Cienfuegos, y el presidente le reviró diciendo
que él se sentía decepcionado del modo de actuar tramposo y poco profesional de la DEA. ¿Tú también? Yo creo que se quedó corto, ¿eh? Yo creo que fue muy diplomático. Pero a ver, dímelo tú, que eres más claro, más derecha a la flecha. Con esa claridad absoluta y precisa, detienen a un individuo. Una vez que lo detienen, mandan un documento diciendo que lo están acusando de una serie de delitos que ellos investigaron en secreto en los Estados Unidos, de delitos que se estaban cometiendo en México. Es decir, eso no tiene nombre. Y luego, ya que hicieron todo eso y todo el escándalo y que nos dieron una revolcada internacional como país, bueno, nos pusieron del asco. Entonces llegan ante un gran jurado, tienen la posibilidad del caso, lo llevan ante una juez, señalan la fecha de la audiencia, y antes de la audiencia llegan y dicen: retiramos los cargos. El señor queda libre, es una persona que no tiene ninguna imputación, y ahí te lo mandamos a ver qué haces con él después de los 8 años en que estuvimos haciendo todo lo que ya te dije. Y luego salen sus incondicionales a decir que los que tenemos la culpa de los 8 años, del fracaso de ellos, de haber retirado sus acusaciones y de haber armado esta cosa verdaderamente grotesca, somos nosotros, porque no vamos a utilizar las pruebas que ellos desecharon y que un juez me las va a aventar en la cara. Doctor Gersmanero, el Departamento de Justicia dijo que se reservaba el derecho de procesar otra vez al general Cienfuegos. ¿Qué significa eso? Yo no sé lo que signifique, pero yo te voy a decir lo que yo hice. Como ellos fueron los que presentaron la denuncia y como ellos fueron los que mandaron la prueba, yo ya les notifiqué oficialmente que esa denuncia y esa prueba a nosotros no nos sirve para nada, que se los comunicamos para los efectos legales procedentes, y ellos tienen todo el derecho, como cualquier denunciante, a ir a hacer el procedimiento que consideren que les conviene. Órale. Y lo mismo hicimos con el decreto de no ejercicio de acción penal, lo hicimos público hasta donde la ley nos los permite, para que sus incondicionales también le entren, porque esto lo vamos a llevar a un ámbito internacional. Esto no se va a quedar así, ¿eh? ¿Así de plano lo vas a llevar al Tribunal Internacional? Pero por supuesto, porque si no, ¿quién va a ser el que diga? Porque es el colmo. En México nos están descalificando a nosotros, los mexicanos, a nuestras autoridades, porque no hicimos lo que ellos no quisieron hacer allá. Eso no tiene nombre, ¿eh? Yo solo recuerdo bueno, y no era funcionario, después de la muerte del asesinato de Kiki Camarena, ¿te acuerdas aquel secuestro que hizo la DEA del doctor Machain, se apellidaba? ¿Cómo no? Por supuesto, y que les fue como en feria. ¿Lo regresaron también? Pues sí, lo tuvieron que regresar, y ahí sí en condiciones muy distintas, ¿eh? Sí. Porque nosotros sí hicimos toda la investigación, y había un periodista que diario nos salía, y llevan 54 días, y llevan 57 días, y no nos han dado resultado, y llevan todos los días. Era como un armado. Caray, parece película de James Bond, ¿no? ¿O de Tintán? Bueno, sí, yo creo que más bien o de Borolas, ¿no? También podría ser. Oye, a ver, yo vi hoy, en una síntesis, vi un desplegado donde le piden al presidente que te quite cuando el presidente te acaba de dar un espaldarazo hace 2 días. ¿Cómo interpretas eso? Bueno, que esas personas ¿sí? Están verdaderamente desesperadas, porque yo no hice lo que ellos tenían, pues como ¿cómo te diré? Como una obligación que nosotros hiciéramos, y que lleváramos a cabo todo un procedimiento penal en contra de un individuo que fue exculpado, que le fueron retirados los cargos, y que con esas pruebas nosotros lo consignáramos ante un juez. ¿Sabes lo que me va a pasar con el juez, verdad?
Porque esos mismos que están tan enojados son los que han verdaderamente defendido, pero a capa y espada y a sangre y fuego, el principio de inocencia, ¿o no? ¿No son los mismos? Sí. Bueno, entonces, ¿dónde quedó el principio de inocencia? No, pues no, es que bueno, el principio de además, inocencia en realidad no existe, ¿no? Bueno, el principio de inocencia es lo que ellos, es una de sus banderas. Entonces, ese principio de inocencia es el que ahora ellos están conculcando, dando ya por sentenciado y por culpable a un individuo al que los que lo acusaron secretamente le retiraron los cargos. Ellos son los garantistas. ¿No te acuerdas, Joaquín, que son garantistas? Sí, claro. Para ellos lo que significa ser garantista, que no vaya a haber abusos en contra de cualquier persona que sea acusada de cualquier delito. Y ahora quieren que a este individuo, al que le retiraron los cargos, los que lo estuvieron investigando durante 8 años, nosotros lo consignemos y lo judicialicemos por un delito que no se le puede comprobar, porque los dos tipos que se estaban hablando y que hablaban de él, los dos están muertos. Sus dos testigos claves de la investigación secreta que hicieron a espaldas del gobierno y de los tratados y de todos los convenios que tenemos, los dos están muertos. ¿Dónde quieren que los vaya yo a declarar? Ahora, también hay una cosa, estuve yo revisando algunos de los textos y el que sí me brinca es cuando te piden que uno de los sujetos estos le dice al agente de la DEA, ¿y cómo es el general Cienfuegos? Es bajito, chaparrito y blanco. Sí, No, pues ya ahí ya me quedó claro que ni lo conocieron jamás, mide 1.90. Jamás, nunca lo habían visto. Pero además dicen, no, y hablamos ya con uno de sus hijos y ya nos pusimos de acuerdo con su hijo, no tiene hijos, tiene hijas. Sí. Pero hablaban de que estaba en un lugar y está probado con actos públicos, que está frente a decenas de personas, que estaba en otro lado. No, y luego, doctor Alejandro, la caligrafía que le atribuyen al general, ¿no? Digo, la ortografía, perdón. No, pero además, es decir, ellos cuando presentaron todas esas pruebas, les dijimos, oiga, estos son las mismas pruebas que le mandaron al gobierno, porque el gobierno las mandó a nosotros. ¿Dónde están los permisos para haber hecho todas las intercepciones? ¿Cuáles fueron los argumentos que presentaron ante el gran jurado? ¿Cuáles fueron todas las acusaciones que le hicieron frente a la juez? ¿Cómo es posible que una juez federal, los jueces federales en Estados Unidos se le enfrentan al presidente y a todo el mundo todos los días, Todos los días. Sí. Todos los días. Y de repente una juez le llevan un asunto, lo ve y luego le dicen, oye, vamos a retirarlo. Ah, sí, retírenlo, llévenselo. ¿Por qué crees que lo hicieron? Dicen, porque no te... Yo tengo la impresión de que porque no tenía suficientes elementos para que avanzara el caso. Pero por supuesto. Y entonces vamos a echarles la culpa a estos, a los que estuvimos tomándoles el pelo y no dándoles ninguna información sobre un delito que supuestamente se cometió en México, y luego les mandamos a nuestros incondicionales para que nos linchen. No, José, ¿sí? No, esto lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. ¿Cuáles son las últimas consecuencias, doctor Gersmann? Abrir todo el expediente completo, todo completo desde su inicio, ver cuáles son las diligencias, pedir todas las pruebas, hacer todo el estudio completo frente y con la presencia y con el testimonio de autoridades internacionales en materia de derechos humanos y de justicia. No. ¿Olcos? No, aquí no. No, olvídalo. Pero además ya se los comuniqué a la DEA, Ya le dije, no vamos a ejercer la acción penal por todas esas razones que están en nuestro no ejercicio, y te lo comunico para los efectos legales procedentes. Vete a juicio, órale, vámonos. Bueno, pues entonces estamos ante algo inédito. ¿Tú compartes el criterio del presidente de que la DEA actuó mal y tramposamente? Hombre, pues digo, te repito, sería muy diplomático. Pues
Entonces, y además ya entró en vigor la nueva ley que regula el funcionamiento de los agentes de seguridad extranjeros en México. Bueno, pues es parte de lo mismo. Sí. Es parte, todos los días, Joaquín, todos los días tenemos, porque eso es necesario cuando los delitos se cometen a nivel internacional. Y los delitos se combaten a nivel internacional, y todas las estructuras tanto de policía como de persecución de los delitos, como de procuración de justicia, se apoyan a nivel internacional, y tenemos acuerdos en ese sentido. Todo el día los usamos, todo el día. Pero nosotros no les mandamos a las personas que ya están pedida su extradición, y quitándoles todos los delitos que nosotros mismos les habíamos imputado, que me enseñen un solo asunto. Oye, Alejandro, ¿me permites un momento y te vuelvo a marcar? Es que tengo que meter el corte de línea de los partidos políticos, ¿sí? Voy a... Sí, y te marco ahorita en 7 minutos, ¿sí? En 5. No hay cuidado, con mucho gusto. Es decir, ¿ya le comunicaste al gobierno de Estados Unidos, a la DEA, que ahí está tu expediente y que vas a proceder en tribunales internacionales? Ya les comuniqué que está el expediente a su disposición por si se quieren inconformar. Hicimos público el expediente para los que se quieran inconformar, y lo vamos a abrir, eso sí, completo, porque se me hace muy raro que... sí, por supuesto, pero desde el 2013, con toda la información, y vamos a armar el expediente completito, porque se me hace muy raro, Joaquín, que se inconformen en México con la decisión de la Fiscalía y no se inconformen con la decisión de la Fiscalía Americana, que le retiran los cargos al que lo investigó durante 8 años en secreto. De eso no se... Yo los quisiera ver haciendo declaraciones y pidiéndoles la renuncia de todos los fiscales que estuvieron en eso, porque ¿por qué se echaron para atrás? ¿O no? No, y lo que tú dices es un punto. Si los que lo soltaron, los investigaron y soltaron fueron ellos. Claro, y ahora que ellos lo investigaron en secreto durante 8 años y lo sueltan y le retiran los cargos, ahora los de aquí dicen, tú tienes la culpa porque no lo consignaste por los delitos y por los cargos que ellos les retiraron después de 8 años, y de ellos no hablan una palabra. ¿Que estarán puestos de acuerdo? A mí me llamó mucho la atención que la juez, que es durísima además esa juez, dije, en cuanto los fiscales le solicitaron el retiro, al anunciar, le participaron, le informaron del retiro de las acusaciones, ella dijo, hecho, vámonos, se acabó, cerrado. ¿Por qué crees? Pues porque no había caso, hombre. Entonces dijeron, vamos a encajárselos a estos, y además de que ya los pusimos en ridículo, ya lo detuvimos y ya hicimos una investigación secreta y ya nos reventó, ahora se las vamos a encajar y luego les vamos a mandar a que a ellos los linchen por lo que nosotros hicimos, y entonces sí, hicimos el papel completo. No, hombre, sí, no, esto no se puede quedar así, no. Ahora vamos al fondo. ¿Por qué? Porque, mira, una organización de carácter jurídico que no puede hacer una sola imputación jurídica bien hecha, decir, oye, tú hiciste un acuerdo de no ejercicio, y eso lo hacemos todos los días, Yo no estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir, y yo tengo estos elementos, hay que abrir el asunto, vamos a hacer el procedimiento, porque además, si nosotros no tuviéramos la razón, ese procedimiento lo va a tener que ver un juez y lo va a tener que ver un magistrado de la Corte, del Poder Judicial Federal. Entonces, es decir, no, hombre, esto es un linchamiento político que ha venido dándose día con día, mes con mes, todo el tiempo. ¿No te acuerdas que primero tenía yo conflictos de intereses con los que ahora están en la cárcel? Yo los metí en la cárcel. Sí. Bueno, ¿no te acuerdas que después me dijeron que yo estaba enfermo y ya estaba a las puertas de la muerte? ¿No dijeron después de que yo ya había renunciado y que ya me había ido?
Luego no hicieron También. una campaña verdaderamente incansable de decir que yo no hacía nada y que había una oficina de la Secretaría de Hacienda que hacía todo, y luego resultó que no era cierto. Y luego me dijeron que yo había presentado un proyecto de reformas procesales que ni siquiera llegué a presentar. Y así te puedo contar todos los días por qué. Porque hay una compulsión, porque no pueda existir una estructura que trabaje con honradez, con transparencia y con decencia. No lo pueden tolerar. ¿Por qué? Porque no están adentro. Hay muchos que están en esta campañita que trabajaban dentro de la fiscalía, la señora Novoa, esos trabajaban adentro de la fiscalía antes, y ahí sí no criticaban, o eran miembros distinguidos de las fuerzas del señor García Luna y lo protegían y lo cuidaban. ¿Te acuerdas de todas las señoras esas que lo cuidaban? Y que luego se pelearon públicamente y se agarraron por el dinero que se habían quedado unos y otros. No, Joaquín, no. Ahora, Eso no podemos continuar con una situación de esa naturaleza sin dejarla absoluta y totalmente clara. Tienen argumentos legales, vamos a discutir dentro del ámbito legal. ¿Creen que nosotros estamos equivocados? Están los tribunales para decidirlo. Pero persecuciones y linchamientos, no, eso sí no. dicen también otra de las versiones que tú has leído y oído es que el presidente López Obrador, a petición del ejército, te dio instrucciones para liberar al general. Lo has escuchado, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Yo no hablo con el presidente. Mira, no hay un solo caso, ni uno, de todos los que he llevado y los he ganado todos. No hay un solo caso que no esté sustentado en investigaciones sólidas, en pruebas contundentes y en todas las gestiones que he hecho ante la Suprema Corte de Justicia y ante los tribunales federales. Y eso lo ha reconocido el presidente de la Corte. No ha habido un solo caso, ni uno. No, pues eso sí no lo... Una sola ocasión en que haya habido un solo retraso. Asuntos como el de Ayotzinapa, que llevaban guardados 4, 5, 6 años. Ya detuvimos a todos los funcionarios de todos los niveles que habían estado en eso. Nos faltan unos cuantos. Todo está aprobado. No, eso no les interesó. Eso no tiene importancia. Han entrado secretarios de Estado, secretarias, directores de organismos descentralizados, gente de la Corte, magistrados, todos. No, eso no sirve. Nada sirve si no están ellos allá adentro, apoderados de eso, o por lo menos teniendo lo que parece que es una obsesión. ¿Cuál es la obsesión? Quedarse con y dominar y manipular la procuración de justicia en este país. No están todo el día diciendo que la nueva ley de la fiscalía es un horror. Sí. Todavía no sale del dictamen de la Comisión de Justicia y ya la están descalificando. Inclusive la descalifican desde algunas oficinas del gobierno, y todavía no sale. No hay la oportunidad ni siquiera de discutirlo. Primero hay que descalificar lo que sea. Aquí un vocero del Departamento de Justicia dijo: la publicación de la información por parte de México viola el Tratado de Asistencia Legal Mutua entre México y Estados Unidos, y advierte sobre las dudas generadas por este episodio y la oportunidad de seguir compartiendo información obtenida al otro lado de la frontera, o sea, en México, para apoyar las investigaciones de las autoridades mexicanas. Como compartieron durante 8 años esta. ¿Esa es la forma como lo compartieron? ¿En serio? Sí. Si se atreve alguien a decir eso después de que llevaron en forma secreta y oculta lo que deberían de haber compartido, y ahora nos dicen, no vamos a compartir. ¿A poco compartiste este asunto? Sí, y además, Alejandro, que estaba desde 2013, desde que el general Cienfuegos era secretario de la Defensa Nacional, es decir, al mismo tiempo que lo condecoraba el gobierno de Estados Unidos en varios frentes, al general Cienfuegos lo investigaba la DEA por nexos con el narcotráfico.
Bueno, pues ahí lo tienes. Pero además, oye, ya no vamos a compartir. Oye, pues ¿qué compartimos en este asunto más que la vergüenza de tener que recibir un expediente que tú mismo habías descalificado frente a los jueces? Como tú bien dices, hombre, una juez federal y esos jueces federales que son verdaderamente difíciles. No te aceptan que retires el caso si no ven que va a ser verdaderamente una carnicería y que no van a poder probar nada. Si no, que lo reabran. ¿Cuál es el problema? Les estamos dando la oportunidad procesal, que hagan lo que quieran. Oye, y déjame recuperar esto que dijo el presidente, que además le dio un respaldo de confianza. Dice, les pedimos todo lo que tenían. Si tienen más elementos, estamos abiertos a recibir todas las pruebas, pero no queremos especulaciones, la fabricación de delitos, venganzas, y no aceptamos intimidaciones. Somos un país libre, independiente y soberano. Hijo, más claro no puede ser. Más claro no puede ser. Más contundente no puede ser. Pero además, esas son las funciones del gobierno y del presidente. Ese es el litigio desde el gobierno de México frente a la situación de la información y de lo que ocurrió con el gobierno. Lo que ocurre con la Fiscalía es un asunto autónomo. Es un asunto de procedimientos penales que están señalados en la Constitución, en el Código Penal, en el Código de Procedimientos, en la ley de la Fiscalía. Y nosotros tenemos, como te lo he repetido varias veces en esta ocasión, los convenios de colaboración permanente. Y ahora dicen que ya no vamos a trabajar en forma permanente porque ya no hay confianza. Oye, y cuando tú te pasaste 8 años de haciendo todo esto y 1 año y medio de nuestra administración, ahora cuando nosotros extraditamos a alguien, no lo exculpamos de los delitos que cometió aquí. ¿O sí? Claro. Nunca he visto que haya una sola acción nuestra en la que nos pidan una extradición y nosotros exculpemos de los delitos cometidos en México. No, nunca. Ellos exculparon y retiraron los cargos de este señor. En fin, pues... y eso no les llama la atención a los que están tan indignados. Pues no. Pues por lo visto no. Por eso lo tenemos que llevar a un procedimiento absolutamente transparente, donde haya la presencia de autoridades internacionales que estén al margen de intereses personales o de grupo o de lo que sea, y nos vamos desde el principio de este asunto y lo vamos a ver a fondo. A ver qué sale. Pues a ver qué sale, porque esto sí va a ser inédito, ¿eh? Pues, pero por supuesto que va a ser inédito. Claro que va a ser inédito. Y lo vamos a llevar, pero con toda la transparencia del caso. Vamos a ver cómo se llevó a cabo todos esos 8 años de secrecía. Vamos a ver. Vamos a ver qué fue lo que dijeron. Vamos a ver cómo obtuvieron los permisos de los jueces para hacer las intervenciones. Vamos a ver cuáles fueron los argumentos frente al gran jurado. Vamos a ver cuáles fueron los argumentos frente al juez. Vamos a ver cuáles fueron los razonamientos. Dicen, no, esto es una cosa de diplomacia. No, momentito. Las cosas de diplomacia se manejan en el área diplomática. Los asuntos jurídicos y los asuntos de procedimientos penales no se pueden manejar con criterios diplomáticos. Eso sí, no, perdón. Una cosa más. Ellos tenían ya cerrado el caso desde agosto, creo que el 20 de agosto de 2019, y se esperaron hasta el jueves 15 de octubre de 2020 para detenerlo. ¿Por qué no solicitaron la detención del general Cienfuegos con fines de extradición con base en esta investigación? Sí, pero por supuesto, pero claro, nosotros no les hemos dado nunca ni la menor razón para que duden de la honorabilidad de la Fiscalía Autónoma. Nunca. No hay una sola queja por parte de ellos, ni una. Y si no, que la presenten. Pero exculpar
toda esa verdadera catástrofe procesal en Estados Unidos para después tratarnos de a nosotros responsabilizar de esa catástrofe, ¿no te parece verdaderamente ridículo? Por decirlo menos, ¿eh? Pues me parece que muestra una incapacidad. Por ejemplo, este mensaje que supuestamente les manda el general Cienfuegos, empieza diciendo, voy con B grande, desde la primera letra. Imagínate nada más. Y eso es lo que aceptó el gran jurado. Todo eso tenemos que verlo, hombre. Todo eso tenemos que llevar este procedimiento a fondo. Si no, esto no va a caminar nunca. Las presiones y las descalificaciones, lo único que están logrando es que esto se abra verdaderamente a fondo, con una transparencia absoluta y con la presencia y los testimonios de autoridades internacionales que no estén metidas en algún interés especulativo de cualquier naturaleza. Muy bien. Pues querido Alejandro, te aprecio que me hayas dado todo este tiempo a todas las personas que nos escuchan y nos ven, y seguiremos en contacto porque sí, es muy interesante este hecho sin precedentes de llevar este caso a un tribunal internacional para que éste decida si la evidencia que presentó la DEA era suficiente para judicializar el caso y declarar culpable a un acusado, en este caso, general Cienfuegos. Eso es una parte. ¿Y cómo llevaron ese procedimiento y por qué no cumplieron con las obligaciones que tenían de transparencia y de ayuda? ¿Y por qué mantuvieron esa secrecía hasta el momento en que lo convirtieron en un escándalo? ¿Y por qué no han entregado todas las pruebas que nosotros les solicitamos? Muy bien. Pues gracias, querido Alejandro. Te mando un abrazo y que estés muy bien. Saludos a la familia. Gracias, Joaquín. Lo mismo por allá. Gracias, el doctor Alejandro Gers Manero, dando a conocer todo esto. Declaraciones muy fuertes. Se dice que lo menos que dice de la DEA es que fue tramposa y que va a llevar el asunto a un tribunal internacional para que ese tribunal internacional decida si efectivamente la evidencia reunida por la DEA desde el año 2013 hasta el año 2019, que es en agosto cierran el caso, era suficiente para procesar al general Cienfuegos. Eso es un hecho inédito. Bien,